Buenas tardes, mi nombre es Fabián Camilo Mateus. Hoy vengo a recordar un poquito lo que se vio durante el semestre en Derecho Constitucional. Los temas a tratar son los siguientes. Las características de la Asamblea Nacional Constituyente del 1991, elementos del Estado liberal y elementos que caracterizan al Estado moderno. Bueno, entonces primero, en la Asamblea Nacional Constituyente, se promulga para crear la nueva constitución política que reemplaza a la constitución anterior, que es la de 1886. Entonces, una de las características que tiene esta constituyente son la participación ciudadana, que es aquella que el gobierno y la constitución implementaron para que los ciudadanos pudieran participar, ya sea en foros, en, en audiencias o en consultas políticas y públicas que les otorgan mejor comportamiento y más les otorga como una palabra a ellos. La siguiente sería de las características de esta asamblea serían los derechos fundamentales. Estos llegaron a ampliarse y se hicieron mecanismos donde pudieran estos derechos fundamentales que fueran más estrictos y realmente funcionaran para la protección y la garantía de estos mismos. Seguido de esto, ya por último, una de sus características, no se van a nombrar todas, pero sí algunas que considero las más importantes, el Estado Social de Derecho. Esta constitución delega al Estado Social de Derecho, que es el que tenemos actualmente en Colombia, como un principio fundamental dentro de la sociedad. Bueno, dando continuación al tema, como segundo punto tenemos los elementos del Estado liberal. Bueno, entonces, este se caracteriza normalmente por una serie de elementos, los cuales defienden su funcionamiento y su estructura, o sea, los definen como tal, a lo que es el Estado liberal. Bueno, primero que todo y más importante, tenemos lo que es la separación de poderes. Este decidió dividirse en tres poderes en las ramas, ¿sí? Que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial. En estas tres se dividió, estas fueron la separación de poderes. Luego de esto está la protección a los derechos individuales, que nos dice que pues se reconoce, o sea, el Estado liberal reconoce que, bueno, reconoce y protege, más que todo reconoce y protege a los derechos individuales y les da una libertad o sea, les da libertad fundamental a los ciudadanos, ¿sí? O sea, que hace propio a cada ciudadano a tener un derecho fundamental, bueno, un derecho a que sea libre como tal. Bueno, tercer punto y último. Los elementos que caracterizan al Estado moderno. Bueno, estos elementos surgieron, o sea, estas características de lo que es el Estado moderno surgieron entre los siglos XV y XVI, en los cuales los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar el poder. Entonces, entre los elementos que tiene el Estado moderno, que fue la soberanía dio al el Estado moderno, es decir, que tiene su propia autoridad y control en los territorios y sobre su población. La burocracia actualmente se utiliza mucho porque la burocracia es aquella que busca administrar o administra la implementación de políticas, y esta misma se encarga de ejecutar las políticas gubernamentales. Y finalmente está el bienestar social, que el bienestar social busca implementar las políticas y programas que promuevan la igualdad de oportunidades en la población. Estos serían mis 3 puntos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Sanabria, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAT. Voy a empezar hablándoles sobre el Estado de Derecho. Para ello, pues me voy a referir un poco a lo que había antes del Estado de Derecho, en este caso, pues el Estado monárquico.
aquí representado por Luis XIV, su famosa frase, el Estado soy yo, ¿no? Esto es lo que representa la concentración del poder en una sola persona, lo cual pues llevaba obviamente a abusos de este poder. En este momento lo que había también en cuanto al sistema de producción o el modo de producción era una transición entre el capitalismo y el feudalismo. Ese tipo de Estado rompe o se acaba pues con la llegada de la Revolución Francesa, que promulgaba pues estos valores, libertad, igualdad, fraternidad, y que termina llevando a Luis XVI pues a la guillotina, ¿no? Esto marca un precedente, es la primera vez que esto sucede, y pues aquí se instaura ya un Estado de Derecho que tiene características como el justnaturalismo. Básicamente las personas ya son reconocidas como ciudadanos y tienen unos derechos por el simple hecho de nacer. Hay leyes, hay una visión de poder para evitar este despotismo, hay una constitución política y se habla pues también de una libertad negativa que lo que busca pues es proteger a los ciudadanos frente al actuar del Estado. Este Estado de Derecho, pues básicamente se le llama también Estado liberal. Aquí pues la clase que sube a ser clase dominante es la burguesía y pues gracias ya al capitalismo, al desarrollo de la revolución industrial, pues hay una concentración, una acumulación de riquezas por parte de la burguesía, de los dueños de los medios de producción y una precarización por el otro lado de la clase trabajadora o del proletariado, como lo llamó Marx también, ¿cierto? Esto pues ya llegado el siglo XX, con la llegada, el inicio de las guerras, por ejemplo con el crack del 29 en Nueva York, pues llega a que en todo el planeta se profundice mucho más en esta desigualdad, esta inequidad de la clase trabajadora, lo que los lleva finalmente pues a empezar a organizarse, a reclamar por sus derechos, a reclamar mejores condiciones, influenciados pues obviamente muchos por el pensamiento de Marx, por el comunismo, incluso por la revolución bolchevique, lo que hace que haya una reacción de la otra parte, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Otto von Bismarck, canciller alemán, que él promueve algo que se llamó el Estado de Bienestar, que digamos que es un antecesor del Estado Social de Derecho, y aquí ya lo que se busca de alguna manera para frenar esta ola, digamos, de revolución, es darle o dotar de derechos a la ciudadanía, derechos que, pues, de parte de los que ellos estaban reclamando. Ya cuando se instaura como tal el Estado Social de Derecho, pues aquí la característica es que también hay una constitución, hay una división de poderes como en el Estado de Derecho, pero ya el derecho también se ve de una manera más derecho positivo, ¿no? Aquí ya hay un intervencionismo del Estado, ya digamos que el Estado tiene que asegurarle a las personas, por ejemplo, derecho a la salud, derecho a la educación, que también se empieza a hablar, por ejemplo, de la pensión, ¿cierto? Entonces, esta sería la característica como tal ya del Estado Social de Derecho. Y ya para cambiar un poco más de tema, hablamos de neoconstitucionalismo, nuevo constitucionalismo latinoamericano. En el primero, pues digamos que hay un énfasis en una constitución que sea de carácter mucho más jurídico. Digamos que lo que se quiere es velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para esto, pues se le da mucho más poder a la rama judicial, ¿cierto? Sometiendo las otras ramas del poder pues al derecho. Hay casos, por ejemplo, en los que a la rama legislativa o al ejecutivo se le puede caer un decreto, se le puede caer una ley, porque las cortes pues lo consideran que estos están ya fuera digamos, del marco constitucional, ¿cierto? Crítica que se le hace, por ejemplo, objetivización del derecho, hay una descontextualización para algunos de, de las leyes, de lo que pasa a su alrededor, ¿cierto? También al darle tanto poder a las cortes, pues se habla de un activismo judicial. Muchos hablan, por ejemplo, del lawfare, donde pues lo que se hace es utilizar esta rama judicial para atacar las otras ramas del poder, ¿no? Aquí había una ilegitimidad democrática, puesto que pues los jueces no, digamos que no están para meterse en política, no se debe politizar la rama judicial y pues porque ellos no son elegidos democráticamente. Hablando un poco del nuevo constitucionalismo latinoamericano, pues aquí ya hablamos de una constitución que tiene mucho más en cuenta su contexto social, cultural, es una constitución mucho más política, por ejemplo la de Ecuador y la de Bolivia, donde ahí se habla de un plurinacionalismo, reconociendo, por ejemplo, la presencia de estas comunidades indígenas que llevan tanto tiempo en estos territorios. Aquí se habla ahí para ellos de que haya una autonomía, un autogobierno, ¿cierto?
también se le da o se reconoce a la naturaleza como un sujeto de derechos, y para muchos esto serían pues unas constituciones que sirven como una alternativa al neoliberalismo. Sin embargo, también pues hay críticas, se dice, por ejemplo, que hay una desigualdad en el trato, ¿cierto? De un ciudadano del común, por decirlo así, a un ciudadano indígena, hay una desigualdad en la forma en la que son tratados, hay una mayor, digamos, mayores derechos para el indígena, eso podría causar, digamos, rencillas entre ellos. También se habla de un riesgo de fracturación del Estado al haber autogobierno, ¿cierto? Una posibilidad, por ejemplo, de autodeterminación de estos pueblos, lo que llevaría pues obviamente a que se fragmente el Estado, un ataque a la cohesión pues del país. Y otra, digamos, crítica que se le hace es que se les tacha de idealistas, por ejemplo, al reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos. Sin embargo, pues lo que se responde es que ellos lo que buscan con esto es un, una protección del ambiente, un desarrollo sostenible. Bueno, básicamente esa ha sido mi intervención. Muchas gracias.